días, buenas tardes ya. Vamos a esperar que se unan los demás. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar sobre el concreto y la contracción. Bueno, ya vamos 33, vamos a esperar unos 5 minutos más, a ver cuántos se conectan y empezamos la mini clase, porque va a durar solamente como unos 10 minuticos. Simplemente es para explicar un concepto del concreto llamado contracción. Listo, entonces, ¿qué? ¿Empezamos? Bueno, constructores, hoy vamos a hablar sobre el concreto y una característica o una propiedad o más bien un fenómeno que le sucede que se llama contracción o retracción. La contracción básicamente es cuando el concreto pierde humedad y entonces este se encoge, ¿sí? Como cuando una esponja pierde humedad y se esponja. Básicamente funciona muy parecido, pero a escala a movimientos mucho más milimétricos, ¿sí? Entonces el problema no radica en que el concreto se encoja, el problema porque el concreto se puede encoger, el problema radica es que esté empotrado a una losa, a unas columnas o a unas vigas. Entonces el concreto no va a poder moverse, al estar fijo y estar atado, no va a poder moverse, y eso va a hacer que cuando se pierda el agua, cuando se evapore el agua, entonces se van a formar unas grietas en el concreto. Básicamente al concreto no le gusta que lo estiren. El concreto lo pueden presionar mucho y tiene mucha fuerza a compresión. Resiste a compresión básicamente, esa es la funcionalidad principal del concreto, pero a tracción no resiste mucho. Hay una fórmula básica que de pronto les puede servir para que se la guarden, y es que el concreto resiste a tracción 1/10 de lo que resiste a compresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el concreto resiste 300 o 5000 psi, va a alcanzar un 10% a 5000 psi a compresión, entonces va a alcanzar un 10% de ese 5000 psi a tracción. ¿Listo? Bueno, ese era un dato que les quería dar. El concreto resiste a tracción 1/10 de lo que resiste a compresión. Otra cosa que les quería decir, como les decía, el problema radica es cuando el concreto está unido a objetos fijos como columnas o vigas. Entonces eso hace que se creen esfuerzos de tracción, o sea, se está estirando el concreto, y si el concreto está empotrado, hace que se formen las grietas que son mínimas o pueden ser máximas, también pueden ser mayores, que ya causaría inestabilidad en la losa. Las mínimas, digamos, se le puede hacer un tratamiento que se les puede sellar con un producto de Sika o algún otro producto, pero hay casos en que se salen de control estas grietas y, mejor dicho, toca demoler básicamente la losa o la estructura que se hizo, así que toca tener mucho cuidado con eso. Básicamente hay dos tipos de retracciones. Una es la retracción plástica y la otra es la retracción seca. La retracción plástica es cuando el concreto todavía no se ha endurecido y no ha alcanzado sus propiedades máximas de compresión, ¿sí? Básicamente cuando todavía es maleable. Y la retracción seca es la retracción cuando ya el concreto, ya pasaron los 15 días, ya el concreto es duro, ya no es maleable, ya no es manipulable, ¿sí? Entonces el cuidado más grande que nosotros debemos tener es en la retracción plástica, cuando todavía está húmedo, porque el concreto todavía no ha alcanzado una resistencia o una fuerza lo suficientemente adecuada como lo es el concreto cuando ya tiene 28 días y ya alcanzó su máximo de resistencia a compresión. Entonces es más fácil de que se formen estas grietas. La solución para eso es que apenas el concreto se empezó a fraguar, apenas ya la mezcla quedó como uniforme y ya no está tan digamos, a las 4 o 5 horas de haber fundido, inmediatamente empezar el curado. Empezamos el curado y así prevenimos de que el agua se evapore y el concreto pierda agua o pierda humedad, y entonces se formen estas grietas de las que hablamos. Y la retracción seca ya son retracciones mínimas también por pérdida de humedad. Se pueden utilizar algunos productos de Sika o Touchcement, algún aditivo como para mantener toda la losa húmeda o todo el elemento, la estructura húmeda. O también siempre se le pueden dar cuidados de curado, también posteriores, aunque eso casi ya no se hace. Listo, constructores. Entonces, como ya les dije, hay dos tipos de retracción. Uno, retracción plástica, y otro, retracción seco, que es a largo plazo. La más importante y la que debemos ponerle más atención es en la plástica para poder minimizar estas grietas y tener un concreto de mayor calidad. Listo, constructores. Básicamente, ese era como el concepto que les quería traer hoy. Otra cosita muy importante es que si quieren entrar mucho más en detalle en esto, hay una norma que es la ASTM C157. Con esta norma se basa todo lo referente al ensayo de tracción, al ensayo de contracción y los milímetros mínimos que se permiten al concreto contraerse
Si no, pues es un concreto de mala calidad y se hizo un trabajo malo para fundirlo. ¿Listo, constructores? Bueno, constructores, básicamente ese era el concepto que les quería traer hoy. Contracción del concreto. Contracción, que en resumen es cuando el concreto pierde humedad y entonces se contrae, como una esponja, se contrae. Listo. Constructores, ¿alguno tiene preguntas? Bueno, aquí dicen curarlo con antisol. Perfecto, es muy recomendable curarlo con antisol, así no estás vertiendo agua todo el tiempo y ahorras personal que lo puedes utilizar en otra cosa. ¿Cómo se hace el curado? Preguntan por acá. El curado es la técnica de mantener húmedo el concreto, ¿sí? Entonces, digamos, tú recién fundiste el concreto y el concreto pierde humedad porque, digamos, está el sol, está el aire libre en la mayoría de las ocasiones, pero aún así esté cubierto, el concreto va a perder agua, ¿sí? Entonces, al perder agua, el concreto, la relación agua-cemento se pierde, que es la de la mezcla del concreto, y va a ocasionar que el concreto se le creen estas grietas o otros fenómenos más. Entonces, curarlo es mantenerlo húmedo, mantenerlo mojado. Básicamente ese es el curado del concreto. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. Curarlo con antisol, sí. ¿Con qué se hace el curado? Con agua principalmente. Por acá que... ¿Eso en qué podría afectar las columnas? Digamos que los elementos que más sufren de retracción y contracción son las losas, los elementos horizontales, pero las columnas también, porque de cualquier forma es concreto y está empotrado arriba y abajo. Entonces pueden crear grietas, lo mismo que con la losa, se crean grietas y se pierde calidad en el concreto. ¿Qué tanta importancia tiene el vibrador en la resistencia? El vibrador lo utilizamos para que el concreto llegue a todo el molde y abarque toda la formaleta, ¿sí? Porque si no se puede quedar, hay unos espacios que pueden quedar huecos, entonces al vibrarlo nos aseguramos de que el concreto llene todos los espacios. En la resistencia, pues simplemente no sobrevibrarlo porque se puede llevar a una segregación y ya se pierde la calidad del concreto. Inge, ¿dejará el live guardado? Sí, lo voy a dejar guardado, ahí queda guardado en LGTV, entonces si se lo perdieron o quieren volver a repasar algunos de los temas que vimos, lo pueden volver a ver. ¿Por cuántos días en promedio se debe realizar el curado? Lo ideal, o lo mínimo por lo menos, es los 7 días después de haberlo fundido. Con 7 días después de haberlo fundido ya el concreto alcanzó una resistencia al menos del 50-70%. Entonces ya con eso ya digamos que podemos estar confiados en que el concreto alcanzó una buena resistencia y se hizo un buen proceso de curado. Pero si se puede alargar un poco más el tiempo de curado y humedecer un poco más el concreto, mucho mejor. Esto que pregunta Juanca, ¿se debe hidratar cada determinado tiempo? Sí, depende también de las condiciones climáticas. Si es una condición climática en que está haciendo mucho sol y hay mucho viento, entonces el concreto se va a secar mucho más rápido, entonces toca humedecerlo mucho más rápido, toca darle agüita cada más tiempo. Es como una persona que tiene sed, si está bajo el sol toca hidratarlo mucho más. Joselito, con pellets eso mantiene el concreto húmedo. ¿Pellets? ¿Qué es pellets, José? ¿Cómo evitamos la contracción del concreto? Básicamente lo que acabo de explicar. Evitamos la contracción del concreto en la retracción plástica, que es cuando el concreto todavía está húmedo, humedeciéndolo tan pronto se empezó a fraguar el concreto, humedecerlo, empezar las actividades de curado, y con eso ya aseguramos que el concreto va a alcanzar su resistencia adecuada y no se va a evaporar agua, entonces no se va a contraer. Lo otro también es muy importante, es que el diseño de mezcla esté bien, porque si el diseño de mezcla está mal, puede que eso ocasione que te cree una contracción a pesar de que lo curemos bien. Igual se va a perder agua, sí, siempre se va a perder agua, por eso siempre es importante estarlo humedeciendo. Pero si con agua no se segrega el concreto, no. El agua, cuando el concreto ya está fraguado, el agua se utiliza para humedecer el concreto y que no pierda la humedad que ya se está perdiendo por el clima, ¿sí? Porque se está evaporando el agua básicamente. ¿Cómo saber si una columna soporta cierto peso? ¿Qué técnica se usa? Se hace un diseño estructural, básicamente. Basado en las condiciones del proyecto y en lo que va a soportar el proyecto, se realiza el cálculo estructural
y con eso se evalúa qué columnas y qué sección de columnas y qué acero tiene que llevar la columna básicamente. El exceso de agua como curado afecta la resistencia del concreto. Cuando el concreto ya fraguado, no. Puedes echarle agua y dejarlo. De hecho, hay ocasiones en los que uno en las losas las deja básicamente como una piscina. Las deja totalmente llenas de agua. Por lo menos cuando sacamos los cilindros para la resistencia, nosotros los guardamos siempre en una piscina de agua. Así que no hay exceso de agua una vez se ha fraguado el concreto. Bueno, son muchas preguntas. ¿Para qué se le pone como un plástico alrededor de las columnas después de que de fraguado? Básicamente ahí lo que se está haciendo es curando la columna. Al envolver la columna, digamos que esta es la columna, y la envolvemos en plástico, entonces lo que vamos a hacer es que el agua que se está evaporando del concreto no puede escapar y queda ahí atrapada en el plástico, ¿sí? Queda aquí atrapada en el plástico, entonces esa misma agua está curando el concreto y esas columnas no hay que echarles agua y no hay que mantenerlas humedecidas porque el mismo plástico ya está reteniendo el agua que el concreto está evaporando. Además de que el concreto recién fundido, por sus reacciones químicas, alcanza unas temperaturas muy altas, entonces eso también hace de que se evapore muy rápido agua. A ver, Inge, estaría genial envíos sobre cálculos, cantidades de obras y demás. Listo, lo tendremos en cuenta. ¿El curado cambia dependiendo del concreto? Básicamente no. El curado simplemente es humedecer el concreto, sin importar el tipo de concreto. Para mayor confianza le debe dar el 75% de la resistencia de diseño, tienes mayor seguridad y se puede seguir construyendo. Sí, es cierto. Conclusión, ¿cómo evitamos la contracción del concreto? Conclusión, ¿cómo la evitamos? Humedeciendo el concreto recién sea fraguado. Humedeciendo el concreto recién sea fraguado y no esperar como 5 horas después o cuando ya esté muy seca la placa empezarle a echar agua. No. La mayor cantidad de agua se pierde al principio del fraguado, así que es el momento más importante y más crucial para mantener el curado. Y además hay que tener un control de la mezcla, diseñar la mezcla de concreto para lo que lo vamos a utilizar y contratar un buen proveedor de concreto. Un muro, pantalla y una columna se debe tener o contar con una dilatación. Sí, lo mismo que el concreto se contrae y también se expande a veces, entonces se hace una dilatación con icopor entre los muros y las columnas, entre los muros y las columnas o las losas. Y esa dilatación de icopor hace que cuando el concreto se expanda no afecte los muros, sino que simplemente corra el icopor prácticamente. No se corre el riesgo de saturarlo el agua si el concreto está fraguado o no. ¿Cuándo entonces para evitar la contracción? Exacto, un buen curado para evitar la contracción. Sí, puede ser la conclusión de este live. Inge, PETEX es el mismo plástico transparente. Ah, ok, listo, sí, un plástico transparente. Vinipel debe ser. Aquí lo llamamos en Colombia vinipel. ¿Cuál es el diseño de mezcla para obtener una buena resistencia en el concreto? Depende del concreto y depende del fin al que se le vaya a utilizar ese concreto. Hay concretos muy variados. Entonces, en un clima cálido, mejor fundir en la noche. También puede ser, aunque también es más caro contratar a la gente para que trabaje de noche. ¿En el concreto ciclopio la piedra cumple la función del acero? No. La piedra es un agregado, es agregado grueso. Sirve para la compresión, el acero sirve para la tensión. ¿Durante cuántos días se debe estar haciendo la humectación para evitar la retracción y se puede una sola vez al día? Por lo menos durante 7 días después de fundido y hacerlas por lo menos, no sé, si el clima es cálido, unas 4 veces por día estarles echando agua mínimo, o si no, utilizar un antisol o dejarlo, hacer un carillón de concreto y dejarlo simplemente como una piscina totalmente envuelta, o con las columnas envolverlas con plástico, que no hay que echarle agua cada rato. ¿Cómo sacar el cálculo de cantidades de materiales que va a mezclar el concreto? Depende de la mezcla.
hay tablas ya en Google, tú colocas dosificación para concreto de 3000 o dosificación, ahí te aparece la mezcla. Bueno, básicamente yo creo que vamos a dejar hasta acá. Constructores, gracias por haber venido. Fueron 50 personas más o menos, 50, 60 las que estuvimos acá. Así que haremos un próximo live. Feliz martes.